Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Contrapunto. Un programa para salir un poco de la vorágine de las noticias del día a día. Bienvenidos, bienvenidas a Contrapunto, soy Jessica Alcaño y en esta oportunidad, este episodio lo vamos a llamar Milei, no culpes a la niebla, porque queremos tratar de entender qué es lo que está pasando con distintas contradicciones, distintos frentes que se le abrieron al gobierno de la Libertad Avanza en el plano económico, político y también de la conflictividad. También viene de haber una marcha muy importante en defensa del Hospital Garrahan, así que vamos a estar hablando de eso también. Paso a presentar a los invitados, invitadas del día de hoy. Está con nosotros Carla Pelliza, periodista de El Destape. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buen día, muchas gracias por la invitación. A vos por venir. También Esteban Rafele, que es periodista de Letra P y de Radio Con Vos. Bienvenido también, Esteban. Gracias por la invitación, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Y Celeste Vázquez, que es periodista de La Casa, de La Izquierda Diario, que hace todas las coberturas callejeras que hacemos para mostrar la realidad desde abajo. Hola, Celeste. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme también. Bueno, gracias a vos. Y antes de arrancar, como siempre, recordarles que este medio se sostiene desde abajo, así que es muy importante todo lo que nos puedan ayudar dando like, difundiendo este video, comentando, y dejamos siempre un QR en pantalla para todos los que puedan hacer su aporte económico. Y ahora sí, quería arrancar más con lo económico para tratar de entender con Esteban, a ver si nos puede explicar. Hay mucho ruido con el dólar, se habla de las letras del tesoro, ¿qué es lo que está pasando de por qué hay tanta tensión cambiaria o de los mercados? Tenemos que ser todos Messi de las finanzas para entender un poco para dónde vamos. Sí, se acumularon varias tensiones en las últimas semanas. Todas coincidieron con ese comprá campeón, no te la pierdas de Caputo, lo cual le agrega todavía un sentido más tragicómico a la cosa, ¿no? Como que desde el primer momento el gobierno intentó sobrar la situación y después tuvo que recular con determinadas medidas. Para hacerte un resumen lo más llano posible, desde aquel informe de fines de junio de JP Morgan diciendo nosotros hicimos una gran ganancia haciendo la bicicleta financiera, levantamos, nos vemos después de las elecciones, claro. Empezaron a acumularse noticias, no sé si malas, pero sí que le agregaron volatilidad al mercado de dólar, que es lo que le interesa al gobierno para contener los precios. Para octubre, ¿no? Están mirando las siempre elecciones. Mirando octubre, sí, esto todo siempre es corto plazo. Llegó el fin de la ventana de retenciones rebajadas para que el campo liquide la soja y el maíz hasta el 30 de junio. Eso se está liquidando, termina de liquidarse el 22 de julio, todavía están entrando esos dólares y aún así el dólar pica porque también se conocieron datos bastante alarmantes de lo que es la balanza de cuenta corriente, la diferencia entre la cantidad de dólares de Argentina que salen contra la que entran. Bueno, van casi un año seguido ya de déficit de cuenta corriente, cuando le sumás el superávit comercial, que se va deteriorando todos los meses, el déficit del sector servicios, prácticamente turismo, pero también compra de servicios al exterior y demás. No, importación bueno, en general, ¿no? Por la claro, y salida de dólares para pagar deuda y demás. Bueno, están saliendo más dólares de los que entran, eso es una señal de alerta. Y el gobierno venía como sobrando esta situación. De hecho, anuncia hace un mes el famoso fin de las LEFI, las letras de financiamiento con las cuales el Tesoro y el Banco Central manejaban la liquidez de los bancos. Dijeron, el 10 de julio se van a terminar, los bancos se tienen que ir a otro tipo de instrumentos más largos, bonos más largos, quiero decir, a un mes de plazo. Con las LEFI los bancos lo que hacían era manejar la liquidez de un día al otro, entonces eso les daba una herramienta para, cierra el día, me sobraron tantos pesos, los pongo en una LEFI, al día siguiente si alguien viene a retirar esos pesos, los tengo a mano, los tengo en un instrumento líquido. Cuando el gobierno da de baja las LEFI, los bancos se encontraron con un montón de liquidez y fueron a buscar instrumentos parecidos. No los encontraron en el Banco Central, no los encontraron en el Tesoro, fueron a otro instrumento que son las cauciones. Lo que hizo eso fue bajar de golpe la tasa de interés. Empezó a bajar muy fuerte la tasa de interés, empezaron por las cauciones, pero eso se iba expandiendo. Cuando baja una tasa de interés, empiezan a bajar todas en bloque. Eso en algún momento te iba a llegar a tu billetera electrónica, te iba a llegar al plazo fijo y demás. Claro, o sea, no se preservan tanto nuestros ahorros. Claro, o sea, hay que en algún punto vos podés decir, bueno, hay una decisión de política de bajar la tasa de interés para empezar a financiar el crédito para dinamizar la economía, pero fue muy de golpe, fue como un ladrillazo.
que tuvo como correlato que haya más pesos líquidos para correr al dólar. Claro. Si la tasa está bajando de golpe, vos tenés un sobrante de pesos, ¡pum!, dolarizo. El gobierno lo soluciona, entre comillas, de emergencia entre el viernes y miércoles con una serie de licitaciones de bonos a una tasa altísima que hizo el Tesoro. La LEFI pagaba 33% anual de interés, terminó cerrando bonos al 49% el gobierno para aspirar esa liquidez que tiró al mercado. Todo esto es muy técnico, pero lo que hacía era básicamente mover el dólar. Eso más una intervención del Banco Central con contratos de dólar futuro, más pases a un día, que eran de nuevo agarrar la liquidez de los bancos y darle una tasa por un día, todo eso contuvo la hemorragia, si querés ponerlo de alguna manera, sin saber cómo sigue hacia adelante. Digamos, ese fue como un error no forzado del gobierno en medio de una mayor tensión cambiaria. ¿Y ahí por qué Caputo culpó a los bancos, no? Porque siempre culpan a otros, ¿no? Porque cuando aparecen estos problemas. Bueno, ahí hubo reuniones entre el gobierno y los bancos. Los bancos les dijeron al gobierno, las LECAP, que son el instrumento que el Tesoro proponía para reemplazar a los LEFI, dicen los bancos, no me sirven. Porque yo lo que necesito es un instrumento que me permita, al final del día, agarrar esa liquidez que me sobra, ponerla en un instrumento, y si al día siguiente la necesito, bueno, tenerla a mano. No como si la tuvieras en tu billetera, la de Marcos, como si la tuvieras ahí, Sí. que vos decís, bueno, mientras tanto me está generando un interés, y mientras tanto, Pero si la la puedo necesito, la sacar. tengo ahí. Bueno, y la LECAP tiene otra concepción. Para vender una LECAP y hacerse de liquidez tienen que ir al mercado secundario, tienen que ver en qué momento sube, en qué momento baja, esperar, me decía uno, esto es muy técnico, pero era tipo la LEFI se liquidaba a las 9 de la mañana y la LECAP tenés que esperar a que abra el mercado, que abra a las 11, que empiece a moverse, viste, y qué sé yo, entonces por ahí tenías la guita al mediodía. Bueno, era poco práctico para el banco que trabaja de banco. Eso es lo que le explicaban los bancos técnicamente a Caputo. Caputo esto lo sabe porque, digamos, entiende de Sí, finanzas. tiene experiencia. Pero desatendió esos reclamos y después la dio vuelta y dijo los bancos tuvieron miedo. La verdad que es una cuestión técnica. Y ahí el gobierno resolvió mal y después corrigió. Claro, Y- el tema es que los bancos son bancos, ¿no? Siempre van a estar buscando dónde sacar su diferencia. Y sí, pero... Y también eso lo sabe el gobierno. Entonces ahí culpar a los bancos por querer tener un rendimiento por la plata, porque si no la otra es lo que termina pasando, que lo que terminó pasando, que fueron a buscar ese rendimiento de otro lado y tiraron para abajo las tasas de interés al punto tal que le rompieron el esquema que estaba manteniendo el gobierno. Entonces, eso es lo que estuvo mal gestionado. Si el gobierno quería seguir con ese esquema de todo marcha al plan, tenía que saber que tiraba a la calle 10 billones con B de pesos y que tenía que encontrar la manera de que eso no sea disruptivo como lo fue en esos días. Igual más allá de eso, a mí lo que me quedó claro es que el gobierno está ahora más cómodo con este dólar de casi 1.300 que con el dólar yéndose al piso de la banda como venían canchereando hasta hace 4 semanas. Porque en paralelo el Tesoro está comprando dólares. Viste que te hablan de las compras en bloque. ¿Qué son las compras en bloque? Que no va al mercado único libre de cambios a comprar, sino que cuando ve que hay un bloque de dólares grande, va al Tesoro y con los pesos de superávit lo compra. Por ejemplo, en esta semana entró plata de lo que es el oleoducto Vamos, para ponerle, que es Vaca Muerta Sur. Es el proyecto que hacen YPF con otras petroleras que consiguieron la semana pasada financiamiento de un consorcio de bancos internacionales. La primera cuota de eso, que son más o menos 500 millones de dólares, entraron este miércoles. Este miércoles, en medio de esa corrida, el gobierno podría haber hecho tranquilamente que esos dólares se liquidaran en el mercado único y libre de cambios y el dólar bajaba mucho. En vez de hacer eso, lo que hizo fue comprarlos vía Tesoro. Entonces, el dólar no bajó, compró el Tesoro dólares al mayorista, pone 1.260 pesos, y evitó la baja del dólar. Claro. Entonces, eso me da a entender a mí que el gobierno ahora quiere que el dólar se acomode en torno a la mitad de la banda de flotación, un poquito más arriba, digamos, como para acumular reservas, que es lo que le reclama el FMI, y porque también ya contuvo el eventual traslado a precios. Salvo que se vaya el dólar muy arriba, el tipo de cambio se devaluó más de 10% y los precios no aumentaron ese ritmo.
Si vos estás yendo a, no sé, un negocio de electrónica, no tenés que no hay precio, que es lo que pasaba antes cuando subía el dólar. Claro. Si vos estás construyendo, no es que el corralón te aumenta los precios de un momento al otro y te dice, no, no tengo precio, vení mañana. No pasó nada de eso. Las grandes alimenticias tampoco lo trasladaron automáticamente, están todas mirando, pues se les cae el consumo, porque Caputo ya los escrachó cuando subieron los precios. O sea, se acomoda la economía a no seguir tanto la suba del dólar, la sub y baja. Por supuesto que si después la suba se consolida, se va más arriba, va a haber un retoque de precios. Pero yo tengo la impresión de que una vez que el gobierno controló el traslado a precios de la apertura del cepo, bueno, ahora sí lo deja irse un poquito más para arriba y se mete en el bolsillo esas palabras de, no, se va para abajo, se va al piso de la banda y Claro, qué sé yo. que es lo que le reclaman también algunos sectores tipo el campo, que quieren Claro. que el dólar esté más arriba. O sea, El es una campo, flotación la sui generis, industria. digamos. Sí, claro, todos los sectores productivos necesitan que el dólar esté en estos niveles o más arriba. Claro. Cuanto más apreciado esté el tipo de cambio, más se les complica en una economía que se abre, que baja aranceles, que hay un boom importador. Acabamos de conocer los datos de balanza comercial. En el primer semestre el superávit comercial cayó 74%, con importaciones que suben casi 40% e importaciones que suben marginalmente, suben entre 5 y 10%. Hay un boom importador. Es muy barato importar, es muy barato comprar importado. Ahora están los portales estos que te traes cosas de China. Sí. Tenés las ferias de importación de China que están rebosando de argentinos. Un empresario me decía el otro día, parece la Bristol. Te vas a no sé qué feria y es la Bristol de cantidad de argentinos que van y que se traen de otro. Otro empresario pyme me decía que tiene un importador, un proveedor importador, que le dice, ¿no te querés traer un container? Y no, yo necesito X cantidad. Bueno, tráete un container y hacemos precio. Es como que es un frenesí de, Claro. ¿viste? De Sí, aprovechar aparte que está barato. Sí, no se sabe hasta cuándo. Porque no se sabe hasta cuándo ni cómo sigue. Entonces, eso es lo que está tensionando cada vez más. Todo el mundo percibe que el dólar está barato y quiere cubrirse. ¿Cómo te Claro. cubrís? Y importar lo que puedas. O comprar dólares, comprar Claro. campeón. Sí, Bueno, comprar ahí campeón. está ahí es donde estas tensiones se ven. Y el gobierno las va manejando como puede con la mira en octubre. No hay Claro. mucho más allá en esta fase, que ya no sé si es la 3 o la fase 4, pero después vendrá la quinta fase que veremos cuál es y ahí será, me parece, el post-octubre, de ver qué de todo esto perdura y qué es lo que tienen que manejar, porque vos con cualquier economista de cualquier pensamiento que hables, empieza a haber un déficit crónico en la cuenta corriente y eso termina mal. Claro, ahí pensaba, ¿no? Porque, bueno, están todos con la mira en octubre y, bueno, el poder económico en el plano de lo que es el plan de Milei, o sea, ve las contradicciones, pero también lo quiere bancar, ¿no? Sí. Hacia octubre porque no ve mucha alternativa del otro lado. Pero en el caso más de lo que es la política, es como que está el efecto inverso, ¿no? Como se acercan las elecciones, hay muchos que venían colaborando, que se empiezan a diferenciar. Te quería preguntar, Carla, porque el gobierno, bueno, además de todas estas tensiones económicas, la semana pasada tuvo una gran derrota en el Senado y los gobernadores que venían más bien apoyando, ahora se le empiezan a dar vuelta. ¿Por qué crees que es por lo electoral, es por otros motivos que se cambió ese marco de alianzas? Es todo muy confuso, como premisa inicial. Hay muchas cosas, yo todavía no termino de definir si realmente los gobernadores se dieron vuelta. Me parece que todavía hay cierta esperanza, tanto del sector libertario como de algunos gobernadores, incluso de llegar a un acuerdo para las elecciones del 26 de octubre, que son las elecciones nacionales. En principio, la lectura que hace el gobierno, o por lo menos un sector del gobierno, vos viste, el gobierno está dividido en, podríamos decir, dos grandes líneas de pensamiento, ¿no? Una, la carinista / los Menem, que lo que plantea es nosotros tenemos que colonizar toda la República Argentina. No importa si ganamos, no importa si perdemos, lo que necesitamos es sello La Libertad Avanza con boleta violeta y candidatos puros en todos los lugares, Consejo Deliberantes, legislaturas provinciales, bueno, y en el Congreso Nacional, por supuesto. Y después está la rama Santiago Caputo, que dice, la verdad, no me interesa mucho el concejal de cualquier ciudad de la Argentina, incluso de la provincia de Buenos Aires. A mí lo que me importa, dado que tenemos un proyecto nacional, es que Javier Milei tenga gobernabilidad. Y eso lo consigo en el Congreso de la Nación. O sea, a mí la elección que me tiene que importar no son todas las que se vinieron desarrollando ahora, sino las del 26 de octubre. Y ahí tienen, bueno, esa contradicción fuerte. Este sector, que es el de Santiago Caputo, lo que dice es, se empezó a correr la bola
de que este gobierno es mentiroso, de que este gobierno promete y no cumple, de que este gobierno promete y no paga, porque viene hace mucho tiempo prometiéndoles muchas cosas a los gobernadores que hasta ahora no se cumplieron. No le está soltando la plata que le tiene que soltar y ese es el reclamo puntual de los y en gobernadores. las listas tampoco, ¿no? Y ahí se suma esto otro, que dice el sector de Santiago Caputo. Si a nosotros no nos importa el tema de los concejales, ¿por qué les vamos a meter internas a los gobernadores en sus provincias? Vos los conflictos con estos distritos los resolvés de dos maneras. Con plata, que no tenemos, o con política. Si nosotros le metemos listas propias a nuestros gobernadores aliados, lo que estamos rompiendo es la pata política. Entonces, ahí hay algo que se quiebra. Y eso hace que la relación esté tensa entre los gobernadores y la Libertad Avanza. La falta de plata y encima la falta de códigos políticos, podríamos decir. ¿Eso quiere decir que no van a acordar nada para octubre? No, tal vez sí acuerden. Pienso en provincias como Entre Ríos, por ejemplo. Depende de lo que ponga en juego cada uno, puede haber o no puede haber un acuerdo. En Entre Ríos, si no me falla la memoria, bueno, además de los 3 senadores, creo que renuevan 5 diputados nacionales. Y necesitan una cantidad de votos interesantísima, no sé, en torno al 60% para conseguir un buen número de renovación. Y además de los senadores. Bueno, para eso, ¿qué necesita Frigerio? Sumar a la Libertad Avanza. Entonces ahí es posible que, y de hecho está habiendo conversaciones, de que efectivamente haya un acuerdo. En Chubut, Nacho Torres, yo lo escuchaba hace un rato diciendo esta plata es nuestra, si van a cobrar impuestos a los combustibles y no hacer las obras públicas, o eliminamos el impuesto o nos dan la plata a nosotros. Parece súper combativo, ¿no? Nacho Torres. Bueno, probablemente no tenga un acuerdo explícito con la Libertad Avanza, o sea, no tengan una alianza en Chubut, pero sí tengan un acuerdo tácito para jugar en tándem y perjudicar al peronismo. Entonces, como que todavía sigue habiendo vínculos, sigue habiendo conversaciones. De hecho, en el Senado muchos de estos gobernadores lograron que algunos de sus senadores o no estuvieran para el quórum, o estuvieran ausentes, o se abstuvieran en alguna de las votaciones. Pero empieza a haber, yo creo, esto, ¿no? Cierto cansancio, cierto descreimiento del gobierno y también cierta asfixia, ¿no? Porque la gente, los gobernadores, los intendentes necesitan plata. Claro, también para hacer campaña electoral también la necesitan. Pero por supuesto, necesitan plata y, bueno, saben que se pone en juego su gestión y que se tienen que poner un poco firmes. Y además, pensando un poco en lo que decía Rafa sobre, bueno, que esto es todo muy a corto plazo, ¿no? Estamos todos pensando en octubre y no sabemos qué es lo que se viene después. Pero alguien que ahora está en la Libertad Avanza y que antes supo estar en el PRO, me decía, nosotros necesitamos un Congreso lleno de leales. ¿Por qué? Porque la baja de la inflación va a dejar de ser novedad para la gente. O sea, ya está, ¿cuánto vas a robar con la baja de la inflación, ¿no? O con los piquetes, ya vas un año y medio. En diciembre van a ser 2 años. Bueno, la gente va a decir, muy lindo, felicitaciones, ahora yo quiero vivir mejor, le va a decir la gente. ¿Y cómo vas a vivir mejor? Bueno, y ahí ves en las encuestas esto que venimos notando ya hace varios meses, que está vinculado a la preocupación por el poder adquisitivo, por la pobreza, bueno, qué pasa con la salud, qué pasa con la educación, problemas un poco más complejos, ¿no? Como más profundos, más estructurales. Y lo que ven es que si no logran cierto ordenamiento puntualmente en el Congreso, que es el que les da la gobernabilidad, se les puede complicar, ¿no? El tema es que si siguen con esta actitud, también va a ser medio difícil llegar a acuerdos, porque lo que quieren ellos, que es un poco lo que estamos viendo ahora en la provincia de Buenos Aires, es que el sello sea la Libertad Avanza, pensando en las elecciones nacionales, en todas las provincias. Y en la medida de lo posible, no te digo elegir los candidatos que va a poner tu aliado, pero sí vetar lo que no les gusta, ¿no? Entonces pareciera ser poco tentador, sobre todo pensando en aquellos gobernadores que hace 2 años ganaron sus propias elecciones con una cantidad de votos súper considerable. No sé, pasó en Corrientes para las elecciones provinciales. Gustavo Valdés ganó casi con el 80% de los votos hace 4 años, la gobernación. ¿Por qué? Porque, esto imagino yo que pensó Valdés, le daría a Karina Milei la cabeza de una lista o la candidatura a la gobernación, siendo que sacó 80% de los votos hace 4 años. Ponele que pierde el 30% en el camino, se queda con el 50% de los votos, sigue siendo un montón. Lo mismo, bueno, Nacho Torres. Entonces empiezan con estos inconvenientes que incluso dentro del gobierno algunos dicen que son producto de la insensatez, ¿no? Y eso va a ser lo que después termine de marcar el camino que le queda a este gobierno, porque después del 10 de diciembre todavía quedan 2 años más
de gestión. Y si se empiezan a romper todos esos puentes, va a estar complicado. Un dirigente que de hecho evidentemente tiene muchas ganas de acordar con este gobierno, me decía, te dice que le gusta una ancha avenida del medio, pero al mismo tiempo que no hay lugar para eso, entonces que quiere acordar con el gobierno. Y me decía, no hay sector que sostenga este gobierno. No tiene red de contención La Libertad Avanza. ¿Qué es lo que lo sostiene hoy? La expectativa. La gente todavía tiene expectativas, ¿no? De que algo va a cambiar, de que estás en medio de un proceso de transformación, un proceso revolucionario, no sé, que eventualmente la situación esta va a cambiar y vamos a estar mejor. Bueno, cuando esa expectativa se pinche un poquito, ¿no? Y la gente se canse, la gente ya no quiere esperar más, la gente diga, oh, me estafaron, no sé. Se preguntaba este dirigente, ¿quién los va a bancar? ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Qué pasa con el agro? Porque vos tenés algunos que dicen, sí, entendemos al gobierno, pero hay otros que dicen, venimos de promesa incumplida en promesa incumplida. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Vos repasás los medios que le funcionaron muy de aliados durante la campaña de Javier Milei y encontrás todos títulos en contra. Claro. Entonces, bueno, ahí esa salió es la toda la pregunta. denuncia a De Martín Menem, Menem. claro. Totalmente. Eso Ayer fue tremendo. Eso fue un paso de facturas interno también. Claro. Sí, es parte Sí, interna. bueno, Santiago Caputo quedó más corrido ahora, ¿no? Dentro de lo que es el Triángulo de Hierro, primó más el ala carinista. Es que se supone que Karina, yo no lo veo así, y el caputismo creo que tampoco lo veo así, yo no lo veo así, pero bueno, se supone que se lee que Karina desplegó buenas estrategias electorales en estas elecciones que pasaron. A mí no me parece que hayan tenido la mejor de las performances los libertarios, porque No. si vos te fijas, está bien, son elecciones difíciles de medir, pero en general podríamos decir a grandes rasgos salieron terceros en todos lados. Si comparamos de dónde vienen, que era de la inexistencia como partido político, por supuesto que va a haber un crecimiento, una cuestión lógica, ¿no? Claro. Comparativa, pero incluso acá en la ciudad de Buenos Aires, que Adorni sacó el 30%, y por supuesto que fue una sorpresa y duplicó al PRO, y en un escenario súper dividido es un gran porcentaje, pero fueron unas elecciones con baja participación, y Adorni incluso le bajó la medición a la Libertad Avanza. Va a variar lo que te diga cada consultor, pero bueno, se supone que la Libertad Avanza como sello con la figura de Milei medía un poco más. Entonces tampoco es que fue un gran candidato ni una elección arrasadora. Consiguieron algunos concejales, pero no mucho más. Y veremos qué es lo que pasa en la provincia. Yo calculo que a Karina sí le importa mucho el 7 de septiembre, las elecciones provinciales, pero la gran pregunta es, ¿qué tan catastrófico puede ser un escenario de derrota en octubre? El PRO y Santiago Caputo consideran que puede ser muy catastrófico, sobre todo teniendo en cuenta que Cristina no va a ser candidata. O sea, debería Claro. ser tal vez incluso más fácil ganar en la provincia de Buenos Aires sin Cristina candidata. Bueno, si no gana la Libertad Avanza, ¿qué pasa? Ellos leen que la derrota o la debacle de Macri empezó de este modo. En el 17 le gana Esteban Bullrich a Cristina, pero por poco. Entonces eso empezó a generar incertidumbre, miedo, y todas esas cosas que siempre dicen. ¿Y qué pasó? Sube el riesgo país, ante el riesgo, dicen, de que vuelva el kirchnerismo. Entonces, como sube el riesgo país, se te encarecen las tasas. Como se te encarecen las tasas, nadie quiere pedir préstamos. Como nadie quiere pedir préstamos, nadie te invierte. Y ahí empieza la debacle del gobierno de Macri. Bueno, piensan que puede pasar lo mismo si sucede algo así en octubre. Por lo tanto, es muy importante y lo leen así el resultado del 26 de octubre. Claro, bueno, de alguna manera están como redefiniéndose un poco las alianzas. O sea, esta ventana, hay una ventana ahora que se ve con lo del Senado que no sabemos cuánto va a durar, con los gobernadores dejando de ser aliados en algunas cosas momentáneamente, pero quería ir a Celes también para preguntarte, porque bueno, repasamos el plano económico, en lo político y bueno, también venimos de varios, o sea, se ve cada vez más conflictividad social. De hecho, bueno, la marcha del Garrahan o sea, fue muy masiva, está transformándose en una causa nacional hace varios meses. O sea, ¿por qué crees vos, Celes, que está creciendo la conflictividad? Bueno, primero sí, que está creciendo es un hecho. Yo creo que basta, digamos, mirar, ni siquiera mirar la izquierda de él, sino mirar la tele. O sea, todos los días hay un pequeño foco de conflicto por algo, centralmente, obviamente, por todos los ataques que produce el gobierno de Javier Milei, sobre todo en estos últimos días, antes de que se le terminen las facultades delegadas, que quiso aprovechar todo lo que pudo. Todos los días
pasa algo, incluso hay días en los que hay varias concentraciones que yo que trabajo en la zona de Congreso veo muchas veces, sobre todo los miércoles, que de repente terminan confluyendo un montón. No sé, el otro día están los trabajadores de vialidad, las familias y los prestadores que pedían por la emergencia el día que se sancionó Discapacidad. por discapacidad el jueves pasado. Bueno, hoy la confluencia es más consciente, si se quiere, es más preparada, es más organizada, porque hoy estamos viendo, bueno, una importante movilización que convocan los trabajadores del Garrahan en el marco de un paro nacional de salud, y en el marco de que el Garrahan se convirtió en una gran causa nacional. Pero para ir a los motivos y no hacerla muy larga, yo creo que, o sea, o por lo menos yo intento pensar, lo distingo en dos, ¿no? Por un lado, hay algo que es muy notorio, que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo, salarios, haberes jubilatorios y demás. Que incluso eso, por lo que vos planteabas de la inflación, o sea, ¿hasta cuándo va a dejar de ser noticia la baja de la inflación? Bueno, yo creo que el último dato de inflación no termina de ser festejado por nadie. Nosotros hicimos un móvil el miércoles o el martes, el miércoles, y sí, o sea, nadie festeja que la inflación bajó porque la pérdida de poder adquisitivo es muy grande. Bueno, el CIPA sacó, creo que fue el lunes, el índice de 5,5 de pérdida de poder adquisitivo en los primeros 4 meses del año. Si hablamos de los trabajadores estatales, Los que más supera perdieron. el 30%, lo reconoce hasta Rodríguez de UPCN, dice sí, tenemos mucha pérdida de poder adquisitivo, hay 50.000 puestos de trabajo que se perdieron, pero igual ir a un paro es muy aventurado, no me acuerdo cómo dijo. Entonces yo creo que un gran foco es Siempre el es tema muy salarial. aventurado para Rodríguez en un paro. Siempre No es importa cuando demasiado, escuches eso. es muy osado. Entonces yo creo que un primer foco es el ancla salarial, que a su vez abre otra cosa, y yo me lo puse a pensar alrededor de lo de la salud, que también ha pasado con la universidad y la emergencia en discapacidad. El deterioro salarial, junto con, en el caso de la salud, el vaciamiento, el desfinanciamiento y también de la universidad, yo creo que se convierte en un problema no meramente sindical, porque cosecha una simpatía y un apoyo popular que se terminan transformando, bueno, con los haberes jubilatorios también, se terminan transformando en luchas con mucha legitimidad, y que bueno, que yo creo que eso es un problema para el gobierno, porque bueno, evidentemente son cosas que un poco se le van de las manos. Yo creo que en un punto con lo de la emergencia con discapacidad pasa lo mismo, o sea, no hay consenso social para ataques así tan brutales, bueno, para meterse con la salud, por encima con la salud de los niños, o sea, en el Hospital Garrahan se tratan el 80% de los niños y niñas que tienen problemas de cáncer, o sea, hacen el tratamiento oncológico, pero no solo porque son niños de sectores que no tienen posibilidad de tener una obra social, sino porque por la complejidad, la calidad que hay de profesionales, de tecnología y qué sé yo, o sea, en todo el país los números indican que es el primer lugar casi de tratamiento oncológico. Bueno, y así podría seguir. Entonces, yo creo que ese es un primer punto, y el otro segundo punto es despidos. El índice de desocupación subió un poco, casi llega al 8%. Bueno, en algunas localidades del conurbano es más todavía. Empieza, creo, a ser un problema. Y yo acá distingo dos cosas. Por un lado hay despidos más masivos, ¿no?, que las empresas intentan justificar con, bueno, la crisis económica, las importaciones y demás. En este momento hay un conflicto para nombrar solo, no les voy a dar muchísimos ejemplos, se puede meter en el izquierda diario, está lleno de ejemplos, pero para algunos ejemplos como para graficar. Córdoba, Petroquímica Río Tercero, está despedida la mitad de la planta. Son 124 despidos, incluidos delegados, supervisores. La empresa aduce crisis económica. Ahora hay conciliación obligatoria. Bueno, hay también despidos en Ledesma. En lo que va del año hubo 200 despidos. En Jujuy, nadie puede decir que Los Blaquier no tienen plata, o la están pasando mal. Ahora, después hay otros despidos que son más selectivos, discriminatorios, antisindicales. Voy a nombrar solo un caso para no hacerlo muy largo, que es bastante paradigmático y muy ejemplificador, que es el de los trabajadores de Georgalos, que están despedidos
por llevar adelante una medida de lucha que fue un paro convocada por el gremio de la alimentación dirigido por Rodolfo Daer. Entonces ahí claramente hay un ataque sindical. Los trabajadores denuncian obviamente esto como un ataque antisindical. Le piden al gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre todo al Ministerio de Trabajo, digamos que está dejando que la empresa incumpla la conciliación obligatoria, que no, o sea, después de haberlos despedido de esta manera tan antisindical, no los deja reingresar, violando la conciliación obligatoria, y bueno, le piden que intervenga. Así hay muchos ejemplos, compañeros trabajadores de Shell, compañeros trabajadores de Volkswagen, una multinacional alemana que tampoco puede aducir crisis. Los trabajadores dicen que desde que comenzaron los despidos y los retiros voluntarios desde fines del año pasado, ahora van 1.000 puestos de trabajo que se perdieron y son 1.000 puestos de trabajo que no se reemplazaron. Es decir, se mantiene la misma cantidad de producción. Reemplazan con contratos flexibles, ¿no? Eso desde ya, o sea, avanza, es una puerta para que avance la precarización laboral, pero además también hay un intento también de aumentar ritmos de producción y demás, digamos, y de mantener una planta de trabajadores más escasa. Es una forma de ir metiendo una reforma laboral, de hecho, en la medida, digamos, que se pueda. Yo distingo esos dos grandes focos desde el punto de vista de la conflictividad social, desde el punto de vista de los motivos. Y bueno, creo que es un año que nos va a seguir dando mucha calle, porque bueno, no es un año en el que se auguren que los ajustes vayan a parar ni nada. O sea, y con esto ya cierro. El gobierno lo ha dicho, lo ha dicho el FMI y demás, tiene dos grandes reformas que quiere pasar, que es la reforma laboral, la reforma previsional, y bueno, eso evidentemente va a seguir produciendo mucha conflictividad, y que creo que es lo que vamos a ver en los próximos meses. Después lo podemos charlar un poco mejor. No, y me das el pie porque eso quería también ver cómo la ven, ¿no? Porque el gobierno, o sea, sí, está pensando en octubre, quiere fortalecerse en el Congreso con los más puros, digamos, o para blindar vetos, o sea, lo mejor posible. Y ya sabemos, digamos, que a pedido del FMI, es conocido por todo el mundo, que quieren avanzar en una reforma laboral. Reformas más profundas. Claro, la ley bases metió algo, pero fue un pedacito chiquitito, digamos, no es todo el programa que querían meter, querían mucho más. También, bueno, previsional, impositiva, ¿no? Que son como los clásicos pedidos. Ahora, por ejemplo, en el caso de las alianzas que puede tener en el Congreso, ¿no? Pensando en estos gobernadores que, o sea, porque hasta ahora la ley bases, digamos, o todo lo que, las leyes que pasaron, digamos, del Congreso que propuso Milei, tuvieron el sostén, ¿no? De, incluso, digo, de gobernadores del peronismo, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, o sea, Carla, vos ves que eso, digamos, el marco de alianzas que tuvieron para la ley base se podría repetir, por ejemplo, para pensar este tipo de reformas que pide el FMI. Yo creo que en algunos casos sí. Sobre todo porque las demandas vienen de estos sectores aliados. No sé, hace poco, creo que fue el informe anterior de la Fundación Pensar del PRO, hacían un poco de foco en esto, ¿no? Como quedan pendientes cuestiones de la reforma laboral, que de hecho incluso en la UCR le acusaban al gobierno de haberles vaciado la comisión en su momento, de no haber estado ahí para poner el gancho y avanzar con una reforma que hacía puntualmente a la actividad sindical. Entonces, pareciera como que ahí todavía sigue teniendo a los aliados, también pareciera que los gobernadores peronistas que vinieron actuando con el gobierno van a seguir estando ahí, por lo menos de momento. Creo que eso explica bastante por qué Cristina Kirchner, como presidenta del PJ, decidió intervenir los partidos en esas provincias, ¿no? Que se alejan tanto por lo menos del lineamiento que hoy tiene el partido a nivel nacional. Entonces pareciera como que en esos casos sí va a conseguir aliados. Pienso en la reforma jubilatoria, ahora que se sancionaron las leyes, ¿no? de los jubilados. Son varios los que plantean, y hay proyectos presentados, e incluso, bueno, después de la discusión también se plantea esto, de que hay que ir como a una AUH, no para los más chicos, sino para los más viejos, ¿no? Que es esto de la PUAM con... Claro, ya existe. Una Es PUAM, 80. pero más, sí.
con un poquito plus, más. ¿no? Claro. De por año de aporte te da algún porcentaje más para, bueno, subir un poquito de ese piso. Entonces me parece que en esos casos sí va a tener aliados, por lo menos para dar la discusión. Pero además ellos piensan que, primero que van a hacer una muy buena elección, ¿no? Y que van a estar de votos puros, podrías decir en Interbloque Libertad Avanza Pro, entre 90 y 100 votos. Y piensan que, en diputados, y 14 en el Senado. Y piensan que con el impulso de esta gran victoria que están previendo para el 26 de octubre, van a acercarse otros. O sea, que se van a ir de sus bloques para... Del bueno, PRO, por ejemplo, o... de espacios más vinculados a los gobernadores, creo Ajá. yo. Para formar o espacios, bloques aparte de los que hoy integran, o para sumarse a un interbloque, pero que la Libertad Avanza va a poder contar con más de 100. ¿No? Tal vez como fue Unión por la Patria cuando recién arrancó esto, que tenían 105, después se fueron perdiendo por el camino, pero están esperando eso. ¿Les alcanza? No, obviamente, pero parecieran tener, si efectivamente se garantizan eso que están previendo garantizarse, tener entre 90 y 105, 107 votos en la Cámara de Diputados, bueno, uno puede prever que por lo menos el marco de alianzas para intentar, aunque sea dictaminar estos proyectos, debería estar. Después, mucho de lo que suceda va a tener que ver con lo que decís vos, ¿no? La conflictividad en la calle. Eso te va a permitir o te va a impedir avanzar con determinadas cosas, no sé. Con todos los reparos que podamos tener en algunos casos con la CGT y con distintas actitudes del movimiento obrero, lo que hace específicamente a la cuestión de a las cuestiones laborales que estaban en la ley bases y demás, bueno, tuvieron su freno en la justicia en su momento. Ahora se viene la renovación de la CGT, ¿no? A fin de año. ¿Qué CGT va a tocar? Bueno, eso también... Igual tenés va a ser mientras algo. tanto, don Martínez de la UOCRA es parte del Bueno, Consejo sí. de Mayo, ¿no? Convengamos que también está, Hay de todo, hay o de sea, todo. Es el que embajador. queriendo avanzar. Aparte, sí, él ya tiene el fondo de cese laboral, que no hay indemnizaciones en la construcción, es como el gremio que hizo punta para... No hay dependencia laboral casi ahí. Claro, O sea, es sí, todo. sí. Y no, y Esteban, y ahí más en el sentido de, o sea, porque bueno, sabemos que es una exigencia del FMI, ¿no? Estas reformas. Vos ves Perdón, que en el, no es sí. solo una exigencia del FMI. Bueno, ahí eso, el poder económico, No, sí, pero es parte no lo de... pienses tampoco, o por lo menos yo no lo pienso solamente como un mandato de poder económico o del FMI. Está en la cabeza de Milei y de este partido y de este frente de gobierno hacer una reforma laboral, hacer una reforma previsional y hacer una reforma tributaria que después va a tener que negociar con el FMI, que sí, que no, por dónde, pero digamos, está en parte de su concepción de lo que quieren. Y además, si vos vas a lo que eran los programas o las propuestas de otros frentes que compitieron por la presidencia, Juntos por el Cambio también hablaba de reforma laboral y de reforma previsional. Y, Sí, obvio. o sea, Claro, el radicalismo después veremos lo qué peleó tónica, bastante. hasta dónde, y si es más o menos salvaje. Pero eso estaba en la agenda, estaba en las agendas. Y por lo menos, como lo veo yo, no solamente, si vos se la tirás a que es solo un mandato del FMI, es como le estás quitando la potencia propia que tiene este partido para impulsarla. ¿Entendés? Si es un mandato del FMI, bueno, yo la paso. Si no pasa, no pasa. Y FMI no pasó. Pero estos tipos están convencidos que la quieren hacer. Entonces va con otra fuerza a llevarse lo que sea puesto, como ha pasado en este año y medio hoy contando. Digamos, van con otra potencia a defender una agenda que consideran propia, que no consideran impuesta por el FMI o por Washington o por quien fuere. Digo, Milei está convencido de que él está aliado con Trump, con Netanyahu y que el resto va para atrás. Digo, es parte de su dogma, de su cabeza, y eso le da potencia a este espacio para impulsarla. Claro, el tema, o sea, yo ahí la duda que tengo es porque también uno ve, bueno, el poder económico está como aguantándose ciertas cosas porque Sí. prefiere que esté este gobierno y tiene un poco la expectativa también de que para seguir bancándolo, De que bueno, esto avance, sí. avanzar con esto. Lo pide la bulla que la está penando, y vos hablás con la gente, con el presidente de la bulla, con Rapalini, y de lo primero que te habla es de la reforma laboral. No te habla de, che, no estoy vendiendo nada. Claro. ¿Viste? Te habla de la reforma laboral y sí, nos juntamos con el gobierno para avanzar en el Consejo de Mayo, queremos ir con esto. O sea, por supuesto, cada sector trata de sacarle al gobierno aquello que forma parte del programa de gobierno que va en sintonía con sus propios intereses y se banca el vuelto.
¿Por qué? Y porque después vendrá otro, pero esto ya lo tengo. Entonces, hay me parece, una tendencia en, llamémoslo el círculo rojo, sacar a los fundamentalistas como Globan, como Galperín, como digamos, los tipos que están realmente convencidos de que este es un mesías. Hay una tendencia de aprovechar, así como aprovechaban para importar lo que venga, y aprovechan que este tipo pasa las reformas, y después el que venga, y si deja tierra arrasada, vendrá otro a construir, pero ya lo otro no está más, ya la reforma pasó, ya pasó la reforma laboral, ya pasó la reforma previsional, ya hay menos gasto público, ya tenemos el equilibrio fiscal, ya no van a poder pasar determinadas leyes. Bueno, ese tipo de laburo sucio es el que se le pide a Milei y por el cual se le bancan sus exabruptos, que hubieran sido, digo, ¿cuántas veces? Ya pasó tanto tiempo que ya ni lo pienso, pero ¿cuántas veces hubiera venido un comunicado de IDEA, de AEA, de la federación que sea, con un presidente puteando en otro momento? A la prensa, a la Corte Suprema, a la justicia, a lo que fuere. Digamos, no se lo hubiera tolerado, se hubiera marcado. Acá están todos fingiendo demencia. Porque quieren eso, quieren, bueno, a ver hasta dónde llega este tipo y que el que venga construirá, este que destruya. Claro, bueno, y ahí Celeste te quería preguntar porque, o sea, si uno ve, bueno, vos mencionabas también, Carla, la experiencia de Macri, ¿no? O sea, Macri se comió la curva de que había ganado en todo el país en las legislativas y después quiso meter la reforma previsional y tuvo la plaza Pasaron que tuvo, cosas. o sea, quilombo, digamos, ¿no? Entonces, para ver, o sea, pensar, digo, además los jubilados ya vienen siendo un emblema, ¿no? O sea, incluso están los votantes de Milei en encuestas que dicen no están de acuerdo con cómo están tratando a los jubilados. ¿Cómo ves que está más por todos estos conflictos y cómo están los sindicatos, ¿no? También para afrontar una avanzada, digamos, de reforma laboral, previsional. Sí. Bueno, o sea, primero lo que hay que decir es que hay una responsabilidad de las centrales sindicales en que el deterioro haya sido, bueno, un poco lo que vos decías, bueno, o sea, ¿Milei va a dejar tierra arrasada? Bueno, no lo sabemos porque falta todavía para el 2027, pero en este año y medio que va ha deteriorado y ha atacado todo lo que pudo, y en parte es porque digamos, se lo dejó desde el punto de vista de que hubo, por supuesto, medidas de lucha, hubo paros y demás, pero lo que no ha habido, me parece a mí, incluso las convocatorias a los paros y demás, han funcionado más como medidas aisladas que han buscado contener esa bronca que se ve, que la vimos durante el año pasado, que este año la estamos viendo un poco más quizás, pero lo que no ha sido es, digamos, una punta de lanza para pensar un plan más a largo plazo para enfrentar el nivel de ajuste, de daño y de tierra arrasada que quiere hacer el gobierno de Milei. No es casualidad, me parece que durante todas las movilizaciones que se hicieron el año pasado, uno de los cantos que más se escuchaba es paro general o a dónde está la CGT. Si prestan atención, o por lo menos a mí me ha pasado, que las de este año ya tanto no se escucha. Yo creo que hay un sector que ya entendió que no van a aparecer. salir. Date cuenta, amiga, claro. Entonces ahora yo ya veo otros cantos que tienen que ver más con, bueno, una celebración de la unidad. Después, no sé, podemos ahondar un poco más en digamos, que por ahí qué visiones hay de lo que se ve, pero yo creo que hay bueno, nada, o sea, hay más cuestiones por la positiva, por decirlo de alguna manera. Hay una celebración de la unidad, una cuestión esa. Bueno, por algo creo que caló mucho también el nadie se salva solo, ¿no? Me parece que hay una idea de que aunando reclamos, es más fácil triunfar no solo en las luchas puntuales de cada uno, sino en un horizonte más colectivo, más en común. Entonces, bueno, yo creo que acá claramente hay una responsabilidad de las centrales sindicales. Y vuelvo, si se quiere, al ejemplo de Georgales, que me parece que es gráfico, o sea, un sector de trabajadores que es despedido por acatar una medida de lucha que lanza el gremio. O sea, no es que se mandaron solos, dijeron, bueno, no, nosotros vamos a hacer, o sea, no, acataron una medida de lucha decidida por la directiva del gremio. No están siendo hoy acompañados como se merecen o a la altura de lo que se debería hacer para que los compañeros vuelvan a reingresar. Y de hecho es uno de los pedidos que hacen los trabajadores al propio sindicato, ¿no? Bueno, acompáñennos más, porque al fin de cuentas fuimos despedidos por hacer un paro que ustedes mismos convocaron. Bueno, creo que es
es un ejemplo, no voy a dar más, creo que eso es claro. Y bueno, o sea, por suerte lo que hay son muchas autoconvocatorias por abajo, porque creo que hay un sector, digo, lo vimos me parece cuando fue, creo que ya hace 2 meses, no recuerdo, la lucha de los trabajadores de la UTA, de los choferes de colectivos, ¿no? O sea, en gran parte surgió por iniciativas de autoconvocados de ellos mismos, y bueno, yo creo que eso, digamos, son buenas señales y creo que eso, digamos, es bastante esperable que se extienda. Bueno, en parte lo de la salud también, ¿no? O sea, digamos, bueno, la persistencia del Garrahan viene mucho desde abajo, incluso ellos mismos, bueno, hay muchos gremios, muchas veces imponen ellos mismos que las asambleas y las decisiones se toman en unidad entre los que son residentes, los becarios, los trabajadores de planta, los contratados, los administrativos, bueno, me parece que por abajo hay una lección que se empezó a entender, que es, bueno, lo que no hace la CGT hay que empezar a hacerlo y, bueno, así ir imponiendo mejores condiciones para la lucha, ¿no? Bien, bueno, y ya para modo de cierre, les quería pedir más una conclusión pensando en el post-octubre, ¿no? No para hacer futurología, sino para pensar, digamos, o sea, ¿qué es lo que ustedes dirían? A estas contradicciones hay que prestarle atención después de octubre. Pues ya tenés Pasan las elecciones. ¿A qué prestar la atención de todo lo que estuvimos charlando hoy? No Es sé difícil pensar en octubre cuando estás todo el día mirando el precio del dólar. Bueno, capaz es eso, hay que mirar Que el además precio del dólar. sí creo falta que- mucho, pero no falta tanto, es como raro también, Claro, ¿no? pero sí me parece que es eso o uno de los valores que siempre está atado a un eventual desequilibrio o una plancha. Yo creo que si hay algo que aprendí en este año y medio y más de tratar de entender a este gobierno, que es muy atípico en muchos elementos, es que son más vivos de lo que parecen. Que siempre están jugando al fleje, se mandan cagadas como la que ocurrió con las Lefi, pero siempre encuentran un camino para imponer su punto de vista o su programa. Pero creo que en algún punto también eso se les agota porque las expectativas que ellos mismos van fijando las van corriendo todo el tiempo. Digo, si el gobierno cierra un acuerdo con el FMI y al día siguiente de firmar un acuerdo en el cual el FMI pide enfáticamente, por favor, acumular reservas, uno de los asesores de Caputo sale a decir: a nosotros no nos importa acumular reservas, no vamos a comprar reservas, queremos que se vaya al piso de la banda, bueno, ahí empieza a haber un poco de ruido. Y cuando el dólar va al piso de la banda, que empieza a rebotar, ves esto que te decía, que el gobierno parece sentirse cómodo porque interviene para que no se vaya a 1400, pero tampoco para que baje a 1100, que se quede ahí. Claro. Decís, bueno, pará, no quieren que vayan al piso de la banda, quieren encaminarlo. Digo, son más pragmáticos de lo que parece todo el tiempo. Pero hay algunas cosas que se les terminan. Este modelo necesita que empiecen a generarse dólares o aparecer dólares que hoy no están. Se termina la ventana del agro, tenés en algún momento el boom de vaca muerta, ese momento será 2027, ponele, si todo marcha acorde al plan, porque en ese momento es cuando empiezan las exportaciones de IGNL, cuando va a haber muchas más exportaciones de petróleo. Eso van a ser un montón de dólares a la balanza comercial, va a ser un impulso para las cuentas públicas, pero falta un montón todavía para eso. Y ahí es donde decís, bueno, ¿y los dólares dónde están? Caputo dice, ¿y las privatizaciones? No hay nada para privatizar. No hay nada para privatizar. Lo único seductor para un privado es YPF, que no la van a vender. El resto son empresas que están mal administradas por este gobierno, o que ya reventaron, como IMSA. Pero, digo, no sé, las represas del Comahue, por ejemplo, que Caputo cita, él mismo habla de 500 millones de dólares. No hace nada con eso. Es un día de operación en el mercado. No es un... No estás hablando de Entel, no estás hablando de Lucifuerza, o de Gas del Estado. Lucifuerza no era.
¿no? No, era gas del Estado la empresa y la de luz, no me acuerdo. Se me fue. Secva. Ahí está. Secva. Pero digo, esas eran lo que hizo Menem, digamos, que hizo Sí, una sí. torta de 5.000 millones de dólares de aquel momento, que ahora sería muchísima más guita, eso ya no está. Entonces, por el lado de las privatizaciones, no van a venir. Por el lado de las exportaciones, a hoy estás en volúmenes altísimos de exportaciones del agro y no te alcanza. ¿Por dónde más puede venir? Y querían que el RIGI. Recién ahora está entrando un poco de plata de RIGI. Y pasó un año ya del RIGI. Entonces, o no sedujo, o va a fuego muy lento. Y me parece que ahí es donde se empieza a jugar, bueno, hasta dónde todo esto es sostenible. Digo, si no te van a entrar dólares por ningún lado, el tipo de cambio recontrapreciado hace mucho ruido. Y linkeándolo con un poco el escenario de conflictividad y con esto de que, bueno, la inflación deja de ser noticia, la baja de la inflación deja de ser noticia porque uno se va acostumbrando y dice, bueno, ¿y ahora? Los salarios están bajísimos. Y entonces, con salarios bajísimos, con precios frenando, pero de niveles muy altos, y con un déficit de cuenta corriente, de eso se sale a lo bestia con una devaluación que te deprime más los salarios y que te aumenta más los precios. Y ahí es donde todo esto se puede empezar a complejizar. Conclusión, es todo como demasiado precario, me parece. Tenemos una estabilidad conflictiva, pero estabilidad en cuanto a precios, estabilidad en cuanto a que cuando vos ves las encuestas, la inflación deja de estar al tope de los reclamos y empiezan a aparecer cuestiones de seguridad o cuestiones de empleo. Ese es otro tema también a apuntar. Y en ese contexto hay cosas que hoy dice el gobierno, que se las sabe todas y que doma un montón, que van a empezar a hacer ruido. Por ejemplo, los salarios, la jubilación aumentaron no sé cuánto por ciento desde que somos gobierno. Contá el bono, que está frenado Claro, desde mayo de congelado, 2024 los 70.000, sí. y que no actualizaste al día de hoy, que cobra más de la mitad de los jubilados. O por ejemplo, mirá el RIPTE que muestra que los salarios privados están altísimos. No, el RIPTE está contando la cantidad de horas trabajadas. Estamos laburando un montón para tener mejores sueldos. Y eso, en algún punto, te va a terminar rompiendo. Entonces, todas esas cuestiones que están contribuyendo a esta estabilidad precaria de que ya venís con un track record de que te rompió el gobierno anterior y yo soy informal, ¿de qué derechos me hablabas? ¿Viste? Bueno, todo eso ya va a dejar de ser tema de me la aguanto. Y la propositiva no la veo. No sé qué hay después. Digo, si vamos a hacer Irlanda dentro de 30 años probablemente estemos muertos nosotros. Y nuestros hijos están en Irlanda, pero no sé, por ahí agarramos la cerveza Inés, qué sé yo, y terminamos todos borrachos. Pero no tenemos una... que estaría bueno. Como de última no está tan mal. Pero digo, No veo por la qué. expectativa No, no puede ser tampoco. esa. Tiene que estar más acá, más cerca. Digo, yo ya hice el esfuerzo, ahora quiero estar mejor. Y no veo elementos hoy que me permitan decir, bueno, mira, el gobierno está haciendo esto para que vos mañana estés mejor. Digo, está haciendo esto Claro. porque cree que entregándole un montón de cuestiones a las empresas van a invertir y van a hacer que eso derrame, con muchas subrayados en la palabra derrame. Y eso no pasa. Y no pasó con un adicional, que es que en esta economía súper transnacional, la burguesía nacional no existe más. Tipo la tiene afuera, Claro, sí, sí, o es una olvídate. transnacional y que, digo, si tiene que... Galperín está poniendo un montón de guita en Brasil y está poniendo un montón de guita en México y acá invierte cientos de millones de dólares que para una empresa como Mercado Libre es nada. Porque la apuesta está en otro lado. Y la apuesta de estos tipos, digo, Galperín de todo ofrece un servicio, pero si no es agarrar la plata y hacer tasa en otro lugar. Entonces ahí es donde se complejiza todo esto. Espero haberlos aliviado. A ver, Carla, sí. No, yo voy a sumar un poco, me parece que todo lo que hay que prestarle atención pasa por la economía, o sea, la clave va a estar ahí, en general es lo que a todos nos importa, si llegas a fin de mes, si no llegas a fin de mes, si te podés dar los gustos, si te vas de vacaciones, si no, los pibes, el colegio, la salud y demás, y todo eso lo resolvés con plata, no hay otra manera. Pero sí me parece, como algunas cosas que me parecen interesantes y que fui viendo en estos días. Un hombre que se dedica hace muchísimo tiempo a campañas electorales me decía algo que me pareció súper interesante, que es la gente no vota estadísticas, ¿no? Que es un poco lo que decía él. Vos me podés venir y decir que los salarios registrados están subiendo un montón, que baja la pobreza, que baja el... Y de golpe
vos ves que, no sé, 15 de mes y ya estás a paquete de arroz porque no te alcanza para más. Entonces, vos me podés vender la mejor de las estadísticas, ¿sí? Y que todo marcha viento en popa, lo mismo con la baja de la inflación, pero si mi percepción, mi realidad es otra, y probablemente yo no me guíe por esa estadística. Es el ejemplo que se pone siempre sobre el tema de la seguridad o inseguridad. Te dicen que baja la tasa de inseguridad, pero si a mí justo me robaron en la esquina de mi casa ese día, para mí no bajó la inseguridad, para mí subió la inseguridad, ¿no? Porque he sido asaltada. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Podemos tener los mejores tweets del Toto Caputo con el dedito mostrándote así para abajo para que vos veas cuál es el dato que quieren compartir, pero si después tu realidad no se acomoda a eso, es un problema. Después, otra cosa, la gente también puede hacer todos los balances del mundo, puede decir hoy estoy peor que el año pasado, pero si todavía confía en que va a estar mejor, también le puede dar un voto de confianza, aunque eso vaya en contra de sus intereses. Eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces vota la gente en contra de sus intereses, sabiendo que está votando en contra de sus intereses, porque cree que hay algo un poco más grande, que lo excede, que es un proyecto mucho más global, aunque no vaya en línea con lo que hoy necesito. Eso también hay que contemplarlo y por eso también es tan complicado entender para dónde va el voto, ¿no? Del argentino, o la paciencia, o la banca que pueda tener. Y la apatía también, ¿no? Que vimos. Totalmente. Y entonces ahí, bueno, va a ser clave el tema de la economía. Tiro esas dos reflexiones como para entender también un poco lo complejo del voto. Pienso en la gente del agro, en los empresarios. No sé, el otro día también alguien que fue macrista y ahora está en La Libertad Avanza me decían, lo vamos a hacer pelota a los empresarios porque se llenaron de plata en otro momento y acá los vamos a hacer pelota. Y aún así probablemente los sigan eligiendo. ¿Por qué? Porque el voto de ciertos sectores es ideológico. No importa con qué gobierno tienen mejores tasas de crédito o venden más. Es ideológico. Muchas veces no se explica mucho más que por eso, ¿no? Y eso puede introducirnos un poco en cómo puede llegar a votar la gente en octubre, que no sabemos cuánta gente va a ir a votar y eso también es impredecible y si todo. se mantiene la apatía electoral que hay, seguramente, bueno, en octubre seguramente más que en las provinciales, Sí. pero no creo es un que buen mucho dato más. No. para el gobierno, o sea, no hay ganas de votar. Y después, bueno, si van a bancar todo lo que se viene, teniendo en cuenta estas cosas, va a depender mucho de esta red de contención que hablábamos al principio, ¿no? Si tenés una corrida, si, no sé, si de golpe, cometés otro error, ¿no? ¿Quién te va a decir, no, quédate tranquilo que yo te aguanto, ¿no? O vas a tener títulos catástrofe todos los días en los medios de comunicación, operaciones cruzadas entre el gobierno nacional, bueno, los privados que deciden no creerte más y sacan toda la guita y la transforman en dólares y se la llevan. Si no tenés una red de contención, o sea, hay que prestarle también atención a esos vínculos para saber quién lo va a sostener al gobierno cuando las papas quemen. Pero la clave siempre va a ser la economía, siempre. Bien. ¿Celes? Tengo laburo, lo lamento por ustedes. No, bueno, dos cosas que por ahí me parece interesante destacar de lo que veo en estos meses en la calle y demás. Bueno, una, la decía antes, es el tema de la unidad, digo, como cosas que me parece que van a quedar más allá de octubre, ¿no? Que digamos, como jalones conquistados que no me parece que se puedan borrar. Es uno, esta cuestión de unidad, confluencia de sectores y la famosa unidad hace la fuerza, creo que este año lo pudimos ver y lo vamos a seguir viendo. Y después la otra, me parece que hay también una visión muy extendida de que las calles no deben abandonarse y que muchas cosas de las que se han ganado, como por ejemplo la emergencia en discapacidad y la moratoria y el incremento de los jubilados, tiene que ver con la persistencia de esos sectores en lucha, que además, bueno, tienen para mí mucha legitimidad social. Entonces, pero que también la veo no solo en las cuestiones sindicales, sino también en cuestiones más políticas, por ejemplo, en la marcha, bueno, en la marcha grande que se hizo a Plaza de Mayo contra la proscripción política de Cristina Kirchner, justamente el día que debía presentarse en Comodoro Pi, que finalmente le dan, no me acuerdo qué La domiciliaria. Que le dan la domiciliaria, bueno, los testimonios, o sea, lo primero que salía era lo de la unidad, que creo que también era un mensaje también hacia el peronismo, o sea, ¿no? Bueno, únanse, déjense de pelear y demás, pero también esta cuestión de que, bueno, no, o sea, de las calles no hay que salir, porque, digamos, semejantes ataques
se enfrentan con la movilización popular. Yo creo que esas dos lecciones van a quedar después de octubre. Me parece que, bueno, que nuestra... Sí, yo Ojalá. creo que van a quedar, y porque incluso, digo, yo el panorama que veo es que aún haciendo el gobierno una buena elección, que hay que ver si la hace, tampoco va a ser una extraordinaria elección. O sea, no el descontento social no lo va a callar, no va a tener mayoría. Su debilidad parlamentaria va a seguir existiendo. O sea, no veo que aún en un escenario muy ganador puedan decir, bueno, listo, ya está, ahora sí, vamos con todo, lo último que queda para el 2027. Yo creo que no, esas dos lecciones las dejo. Creo que, bueno, nada, o sea, desde la izquierda apostamos a que todo lo que hagamos fortalezca ese camino, porque estamos digamos, seguros de que, digamos, sin una movilización, incluso, digo, para eso también nos presentamos a elecciones, damos la batalla electoral, ¿no? Porque, nada, que opinamos que son espacios que pueden, digamos, estar puestos al servicio de potencializar y de darle aún más fuerza a toda lo que es la lucha callejera, porque en última instancia creo que, digamos, esa presión termina incidiendo y mucho, sobre todo en momentos donde hay una acumulación de obstáculos para el gobierno, que veremos cómo resuelve de acá a octubre, y si le va bien en octubre después. Pero bueno, no está claro que lo pueda resolver. No está claro aún ahora si puede juntar los 87 héroes para vetar la emergencia en discapacidad y las dos leyes para los jubilados. Entonces, digamos, es un panorama muy incierto. O sea, las debilidades del gobierno están bastante expuestas. Entonces me parece que es un buen momento para apostar a darle fuerza a las movilizaciones callejeras como un actor determinante. Bien, bueno, gracias a los tres, y sí, un solo comentario también para decir que creo que la discusión también de que no quede tierra arrasada es que se hace hoy, ¿no? Claro, o sea, no exactamente. esperar, o sea, que se hace hoy, que se pueda frenar hoy, es lo que también va a ser determinante, así va a haber tierra arrasada o no para lo que venga. Claro, ¿cómo vas a hacia llegar al adelante. 2027? Claro, así es. Pero bueno, muchas gracias, Carla, Gracias. Esteban, Celes, por venir. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también que estuvieron del otro lado, y como siempre agradecemos también a la producción que hace posible este programa, a Mile Ferreira, Ludmi Pons, Dani Emac, Pampa Tomich, y bueno, nos estamos encontrando, no se pierdan el Contrapunto Editorial, donde está Cele todos los miércoles a las 20 horas. Nos estamos encontrando.